Muy bien, saludos para todos y bienvenidos nuevamente este jueves para nuestra lectura, hoy con el documento 85. Vamos a tener un momento de silencio para que pongamos esta reunión en presencia de nuestro Padre. Muy bien, vamos entonces a proceder a la lectura y para ello los dejo con Flor. Los orígenes de la adoración. La religión primitiva tuvo un origen biológico, un desarrollo evolucionario natural, aparte de las asociaciones morales y de toda influencia espiritual. Los animales más elevados tenían temores, pero no ilusiones, por lo tanto no tenían religión. El hombre crea sus religiones primitivas a partir de sus temores y mediante sus ilusiones. En la evolución de la especie humana, la adoración en sus manifestaciones primitivas aparece mucho antes de que la mente del hombre sea capaz de formular los conceptos más complejos de la vida aquí y la del más allá, que merecen llevar el nombre de religión. La religión primitiva era totalmente intelectual en su naturaleza y se basaba enteramente en las circunstancias asociativas. Los objetos de la adoración eran siempre sugestivos, consistían en las cosas de la naturaleza que estaban cerca o que tenían gran influencia en la experiencia común de los primitivos urantianos de mente simple. Una vez que la religión progresó más allá de la adoración de la naturaleza, adquirió raíces de origen espiritual, pero siguió, sin embargo, estando condicionada por el medio ambiente social. A medida que se desarrolló la adoración de la naturaleza, los conceptos del hombre imaginaron una división del trabajo del mundo supermortal. Había espíritus de la naturaleza para los lagos, los árboles, las cascadas, la lluvia y cientos de otros fenómenos terrestres comunes. En uno u otro momento, el hombre mortal ha adorado todo lo que se encuentra en la faz de la tierra, incluyéndose a sí mismo. También ha adorado todo lo que se pudiera imaginar en el cielo y por debajo de la superficie de la tierra. El hombre primitivo temía todas las manifestaciones de poder. Adoraba todo fenómeno natural que no podía comprender. La observación de las poderosas fuerzas de la naturaleza, tales como tormentas, inundaciones, terremotos, avalanchas, volcanes, fuego, calor y frío, impresionaban grandemente la mente humana en expansión. Las cosas inexplicables de la vida aún se llaman actos de Dios y dispensaciones misteriosas de la providencia. Este es prácticamente introductorio al tema, por lo cual creo que no habrá muchas inquietudes. Le voy a pasar la voz, el micrófono a Javier Puerto, que está con nosotros. Gracias. Buenas noches. Bueno, este documento y los que vienen son bien interesantes. Personalmente me sirvieron a mí en claridad para muchas cosas, en quitar muchas creencias. A mí me ayudó un montón. Uno, la adoración de las piedras y las colinas. El primer objeto adorado por el hombre en evolución fue una piedra. Actualmente los Khatri del sur de la India adoran una piedra, así como lo hacen otras tribus en el norte de la India. Jacob durmió sobre una piedra porque la veneraba, hasta llegó a ungirla. Raquel ocultaba una cantidad de piedras sagradas en su vida. Las piedras impresionaron mucho al hombre primitivo porque eran fuera de lo común debido a la forma en que aparecían tan repentinamente sobre la superficie de un campo cultivado o de un campo de pastura. Los hombres no sabían tomar en cuenta la erosión ni los resultados de la arada de la tierra. Las piedras también impresionaban mucho a los pueblos primitivos debido a su frecuente parecido con los animales. La atención del hombre civilizado se detiene
ante numerosas formaciones rocosas en las montañas que tanto se asemejan al hocico de un animal o a un rostro humano, o aún a un rostro humano. Pero la influencia más profunda fue ejercida por las piedras meteóricas que los humanos primitivos veían entrar en la atmósfera en grandiosidad llameante. La estrella caída era impresionante para el hombre primitivo y creyó fácilmente que estas cintas de fuego marcaban el pasaje de un espíritu camino a la tierra. No es de sorprender que los hombres fueran llevados a adorar dichos fenómenos, especialmente cuando descubrieron posteriormente los meteoros. Esto llevó a una mayor reverencia por todas las demás rocas. En Bengala, muchos adoran un meteoro que cayó a la Tierra en el año 1880 después de Cristo. Todos los clanes y tribus antiguos tenían sus piedras sagradas y la mayor parte de los pueblos modernos manifiestan cierto grado de veneración por ciertos tipos de piedra, sus alhajas. En la India se reverencia a un grupo de 5 piedras. En Grecia era un racimo de 30. Entre los hombres rojos es generalmente un círculo de piedras. Los romanos siempre arrojaban una piedra al aire cuando invocaban a Júpiter. En la India, aún hasta este día, una piedra puede ser utilizada como testigo. En algunas regiones, la piedra se puede emplear como talismán de la ley y por un prestigio, un criminal puede ser llevado a la corte. Pero los simples mortales no siempre identifican la deidad con un objeto de ceremonia reverente. Estos fetiches muchas veces son meros símbolos del verdadero objeto de la adoración. Los antiguos tenían un respeto peculiar por los orificios en las piedras. Esas rocas porosas se suponían ser extraordinariamente eficaces para curar enfermedades. No se perforaban las orejas para llevar piedras, pero sí se colocaban piedras dentro del oído para mantener el orificio auditivo abierto. Aún en los tiempos modernos, las personas supersticiosas hacen un agujero en las monedas. En África, los nativos mucho vociferan de sus piedras fetiches. En efecto, entre todas las tribus y pueblos atrasados, las piedras aún se consideran con veneración supersticiosa. La adoración de las piedras aún actualmente está muy difundida en todo el mundo. La piedra sobre la tumba es un símbolo sobreviviente de las imágenes e ídolos que se esculpían en la piedra, en relación con las creencias en fantasmas y espíritus de los seres humanos fallecidos. La adoración de las colinas vino después de la adoración de las piedras, y las primeras colinas que fueron veneradas eran grandes formaciones rocosas. Luego se volvió costumbre creer que los dioses habitaban las montañas, de manera que las altas elevaciones de tierra eran adoradas por esta razón adicional. A medida que pasaba el tiempo, ciertas montañas fueron asociadas con ciertos dioses y por consiguiente se volvieron sagradas. Los aborígenes ignorantes y supersticiosos creían que las cuevas llevaban al mundo subterráneo, con sus espíritus y demonios malignos, en contraste con las montañas que eran identificadas con los conceptos de desarrollo más reciente de los espíritus y las deidades buenas. Bueno, si alguien tiene algún comentario, algo que aportar, algo que preguntar o algo que contarnos, con mucho gusto. Y esto, bueno, algo que me queda es que esto no es algo que sea por allá de la antigüedad, ¿no? Es muy vigente todavía. Si ustedes ven, se volvió el nombre de la piedra esta que está en el centro, y lo que los musulmanes van y dan vueltas, es un meteorito, ¿no? Que cayó a la Tierra. Esa caja negra que está en toda la mitad de eso, un meteorito lo que hay ahí. Sí, hola, un saludo para todos. Nada, solo a nivel de anécdota, comentar que en la religión judía, en los cementerios ellos no llevan flores
como usualmente hacemos nosotros, sino que ponen piedras. No sé si será por esto que viene tan primitivo, o ellos dicen que la piedra es como un símbolo de permanencia, ¿no? La flor se seca, se muere, pero la piedra queda, perdura. Y hablando de la adoración a las piedras, me acordé que hace, no sé, 20 días leí una noticia que no profundicé, pero ustedes recuerdan obviamente Stonehenge. Y alrededor de Stonehenge hay también montañas, elevaciones, todo cubierto de pasto, de vegetación. Y ahora con toda la tecnología que se puede mirar a través de eso que hay, parece que toda esa formación de piedras no es solo lo que conocemos, sino que abarca todo alrededor, que es muchísimo más grande. O sea que podemos esperar de ahí, no sé, alguna demostración de una estructura de piedras muchísimo más eh, enorme de la que en realidad conocemos en la actualidad. Nada más. Gracias, Isabel. Entonces, le paso a Rita para el numeral 2. Dos, la adoración de las plantas y de los árboles. Las plantas primero fueron temidas y después adoradas debido a los licores intoxicantes que de ellas se derivaban. El hombre primitivo creía que la intoxicación lo volvía divino. Se suponía que había algo de especial y sagrado en tal experiencia. Aún en los tiempos modernos, las bebidas alcohólicas se conocen con el nombre de bebidas espirituosas. El hombre primitivo consideraba el grano en crecimiento con temor y respeto supersticioso. El apóstol Pablo no fue el primero en derivar del grano en crecimiento profundas lecciones espirituales y en predicar creencias religiosas. Acá fíjense que hay unas citas de la Biblia, de la primera y segunda carta de Corintio, que si alguien quiere consultarlo, al respecto de lo que decía Pablo de este párrafo. Los cultos de la adoración de los árboles están en los grupos religiosos más antiguos. Todas las primitivas bodas se celebraban bajo los árboles, y cuando la mujer deseaba hijos, se la encontraba de vez en cuando en el bosque abrazando afectuosamente un roble robusto. Muchas plantas y árboles eran venerados debido a sus poderes medicinales verdaderos o imaginarios. El salvaje creía que todos los efectos químicos se debían a la actividad directa de las fuerzas sobrenaturales. Las ideas sobre los espíritus de los árboles variaban grandemente entre las distintas tribus y razas. Algunos árboles estaban habitados por espíritus bondadosos, otros por espíritus engañosos y crueles. Los finlandeses creían que la mayoría de los árboles estaban ocupados por espíritus bondadosos. Los suizos, por mucho tiempo, desconfiaron de los árboles, creyendo que contenían espíritus engañosos. Los habitantes de la India y de Rusia Oriental consideran que los espíritus de los árboles son crueles. Los patagones aún adoran a los árboles, así como lo hacían los primitivos semitas. Mucho después de que los hebreos dejaran de adorar a los árboles, continuaron venerando a sus varias deidades en las arboledas. Excepto en la China, existió antiguamente un culto universal del árbol de la vida. La creencia de que el agua o los metales preciosos por debajo de la superficie de la tierra pueden ser detectados por una varilla adivinadora de madera es una reliquia de los antiguos cultos a los árboles. El mayo, el árbol de Navidad, y la práctica supersticiosa de tocar madera perpetúan algunas de las antiguas costumbres de adoración a los árboles y algunos de los cultos
más recientes al árbol. Muchas de estas formas más antiguas de veneración de la naturaleza se mezclaron con técnicas posteriores de adoración. Pero la adoración más primitiva, activada por el ayudante de la mente, estaba funcionando mucho antes de que la naturaleza religiosa, en sus albores de la humanidad, respondiera plenamente al estímulo de las influencias espirituales. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario? ¿Aportar algo? Con referente a lo de esa parte que dice, estos fetiches muchas veces son meros símbolos del verdadero objeto. En algunas religiones, en la católica sobre todo, se utiliza mucho esto, o sea, incluso se dice, pues, el crucifijo, algunos símbolos que en realidad a veces sí la gente sí los adora como tales, pero se supone que los mismos líderes religiosos, los sacerdotes, a veces dicen, es que esto no es Dios, ¿verdad? Eso es un símbolo que te recuerda, escapularios, rosarios, un montón de cosas que representan, pero a veces mucha gente sí lo confunde y sí adoran a estos símbolos. Yo creo que sí, pues sí podría ser aceptable que tú tuvieras una cosa como un recordatorio y verlo, pero no perder el sentido de que no se debe de adorar ese objeto. Es más allá, y la otra parte que decía de las monedas, de los agujeros, creo que el yen en algún momento, no sé si todavía tiene, la moneda es con un agujero. Algunas monedas actuales todavía entonces yo digo que son costumbres que han trascendido el tiempo, no general, pero sí muchas personas todavía mantienen de atrás todas esas tradiciones de adoración, a lo mejor no sé de cuándo se acabará, pero sí persisten muchas costumbres todavía en la actualidad que vienen de tiempo atrás, ¿verdad? Es todo, gracias. Ahora sí se oyó. Gracias. Saludos a ¿Alguien todos. más? ¿Nadie más? Bueno, entonces le paso la palabra a Carlitos. Gracias, Rita. 3. La adoración de los animales. El hombre primitivo tenía un sentimiento peculiar y de compañerismo hacia los animales superiores. Sus antepasados habían convivido con ellos y aún se habían apareado con ellos. En el sur de Asia, primitivamente, se creía que las almas de los hombres volvían a la tierra en forma animal. Esta creencia era un residuo de la práctica aún más primitiva de adorar a los animales. Los hombres primitivos reverenciaban a los animales por su fuerza y su astucia. Creían que el agudo sentido del olfato y la vista penetrante de ciertas criaturas presagiaban guía espiritual. Todos los animales han sido adorados por una u otra raza en uno u otro momento. Entre dichos objetos de adoración había criaturas que eran consideradas mitad humanas y mitad animales, tales como los centauros y las sirenas. Los hebreos adoraron a las serpientes hasta los días del rey Ezequías, y los hindúes aún tienen relaciones amistosas con sus serpientes domésticas. La adoración de los chinos por el dragón es un residuo de los cultos a la serpiente. La sabiduría de la serpiente fue el símbolo de la medicina griega y aún se emplea como emblema de los médicos modernos. El arte del encantamiento de la serpiente ha sido transmitido desde los días de las chamanes femeninas, del culto del amor a la serpiente, quienes, como resultado de las mordeduras diarias de las serpientes, se tornaban inmunes. De hecho, desarrollaban una adicción genuina al veneno y no podían vivir sin esa ponzoña. La adoración de los insectos y de otros animales
fue promovida por una interpretación más reciente de la regla de oro: hacer a los demás toda forma de vida lo que deseáis que os hagan. Los antiguos cierta vez creían que todos los vientos eran producidos por las alas de los pájaros y por consiguiente temían y adoraban a la vez a todos los seres alados. Los nórdicos primitivos creían que los eclipses eran causados por un lobo que devoraba una porción del sol o de la luna. Los hindúes frecuentemente muestran a Vishnu con cabeza equina. Muchas veces un símbolo animal simboliza a un dios olvidado o un culto desaparecido. Primitivamente en la religión evolutiva, el cordero se volvió el animal típico para el sacrificio y la paloma en el símbolo de la paz y del amor. En la religión, el simbolismo puede ser bueno o malo, según el símbolo desplace o no la idea original de adoración. El simbolismo no debe ser confundido con la idolatría directa, en la cual el objeto material es directa y efectivamente adorado. Bien, algo parecido a lo que está ahora comentando Waldemar, ¿verdad? Que se llega a adorar ya directamente al símbolo. Una cosa son símbolos, pero otra cosa sería adorar a dicho símbolo como si fuera pues realmente un dios. Así que vamos viendo cómo se adoraban a las plantas, los árboles, los animales. Todo en su momento fue objeto de adoración por el ser humano primitivo. Si alguien tiene alguna anécdota de cuando adoraba animales, pues que nos la cuente. Sí, Waldemar, adelante. Sí, nada más, hay una historia en la Biblia, creo que ustedes saben más, en el cual Dios aparte manda a unas víboras a que piquen a las personas que están en el desierto, ¿no? Y le ordena a Dios a Moisés que levanten una serpiente de bronce y al voltear a ver la serpiente ya se curaban las personas. Entonces, esa historia de la adoración de los hebreos que dice ahí, parte de ahí de que tenía un poder curativo. Pues son historias que ellos escribieron, ¿verdad? Sabemos que muchas de estas historias pues no son verdaderas, pero sí, desde entonces, no recuerdo yo cuándo quitan esa costumbre de la oración a ese animal, porque dice que hay que sequías, pero la verdad no tengo la referencia exacta. Pero sí, efectivamente era un símbolo desde Moisés. Sí, es No sé correcto, si sí. algunos de ustedes recuerden esa parte de la historia del pueblo de Israel cuando estaban en el desierto, ¿no? Sí, así es, sí. Y quizás el hecho de que la serpiente al mirarla se sanaban, pues puede ser un origen del símbolo moderno de la medicina, ¿no? La serpiente. Y se maneja en la filosofía católica algo así del símbolo de Jesús también, de que al voltear a verlo, o sea, se mezclan muchas cosas. En el tiempo, para unas cosas era buena, para otras, mucha gente le tiene miedo a las víboras, ¿no? O sea, lo consideran como un animal. Incluso, pues en el Edén, según la tradición, es el símbolo del mal, ¿verdad? Y en otra parte es el símbolo de curación. Total, se mezclan y yo creo más adelante en este mismo documento hay ejemplos en el que para unas personas o ciertas culturas es bueno y para otras culturas es exactamente lo contrario, pero pues eso es como se ha manejado tanto los animales como los objetos, como los fenómenos naturales. Cada cultura pues lo interpretaba a su manera. Con la cuestión científica que ha estado progresando, pues nos estamos dando cuenta que pues todas esas cosas son producto de la misma naturaleza, pero todavía, como les decía hace rato, existen muchas personas que siguen creyendo en esas cosas, pero bueno, así es. Así es, Waldemar, sí, sí, gracias. Juan Pablo. Sí, hola, buenas tardes, noches, días. No, pues nada más para comentarles que para mí estos documentos me gustan mucho, esta parte de los documentos son muy reveladores
son muy, muy gratificantes escuchar cómo ha venido la evolución y las tradiciones anteriores, cómo nos llevaban a creer en estas fantasías, ¿no? De los animales, de las piedras, de la alusión a los árboles, de todo esto. Y también quisiera comentar que yo creo que las religiones actuales, sobre todo la católica, en la cual yo crecí, sí necesita una actualización con referente a todo esto, ¿no? Porque todavía se sigue creyendo, como ya comentaron aquí los compañeros y compañeras, todavía se sigue creyendo en muchos mitos y tradiciones anteriores que pues no las podemos poner en práctica en la actualidad, ¿no? Entonces sí necesitamos para mí una actualización de religiones, de filosofías, que a través del libro Urantia nos ha venido a revelar, pues cómo han sido todo esto, ¿no? Cómo es el proceso evolutivo y cómo hemos venido progresando y evolucionando a través de esas creencias tradicionales y hasta llegar a esta revelación. Entonces, para mí estos documentos me encantan, me gusta mucho esto, yo lo comento con mi familia, por supuesto que nadie me escucha, nomás queden callados, pero pues bueno, es un magnífico herramienta el libro Urantia para poder entender la actualidad. Sí, Muchas sí, sí, gracias. Está así es, todo. Juan Pablo, sí. Ahí conocemos el origen de tantas cosas que tenemos hoy y vamos sabiendo de dónde fue que surgieron. Bien, pues entonces vamos a continuar y los dejo con Rita. 4. La adoración de los elementos. La humanidad ha adorado la tierra, el aire, el agua y el fuego. Las razas primitivas veneraban los manantiales y adoraban los ríos. Aún ahora, en Mongolia, florece un influyente culto al río. El bautismo se volvió una ceremonia religiosa en Babilonia y los griegos practicaban el baño ritual anual. Era fácil para los antiguos imaginar que los espíritus habitaban en las surgentes burbujeantes, en las fuentes profundas, en los ríos fluyentes y en los torrentes impetuosos. Las aguas movedizas impresionaban vívidamente a estas mentes sencillas con creencias en la animación de los espíritus y de las potencias supernaturales. A veces ocurría que le negara socorro a un hombre a punto de ahogarse por temor a ofender al dios del río. Muchas cosas y numerosos eventos han actuado como estímulos religiosos para diferentes pueblos en diferentes eras. Aún actualmente, el arco iris es adorado por muchas de las tribus montañeras de la India. Tanto en la India como en África, el arco iris se considera una gigantesca serpiente celestial. Tanto los hebreos como los cristianos lo consideran un arco de promesa. De la misma manera, las influencias consideradas beneficiosas en cierta parte del mundo pueden ser consideradas malignas en otras regiones. El viento del este es bueno en América del Sur porque trae lluvias. En la India es un diablo porque trae polvo y produce sequía. Los antiguos beduinos creían que un espíritu de la naturaleza producía los remolinos de arena, y aún en tiempos de Moisés, la creencia en los espíritus naturales era lo suficientemente fuerte como para asegurar su perpetuación en la teología hebrea bajo la forma de ángeles del fuego, el agua y el aire. Las nubes, la lluvia y el granizo han sido temidos y adorados por numerosas tribus primitivas y por muchos cultos primitivos de la naturaleza. Las tormentas de viento, con truenos y relámpagos, asustaban al hombre primitivo.
Tanto le impresionaban estos disturbios elementales que el trueno era considerado la voz de un dios airado. La adoración del fuego y el temor al relámpago estaban correlacionados y muy difundidos entre muchos grupos primitivos. El fuego se confundía con la magia en la mente de los mortales primitivos sobrecogidos por el temor. Los aficionados a la magia recordarán vívidamente un resultado azaroso positivo en la práctica de sus fórmulas mágicas, mientras que olvidarán tranquilamente una serie de resultados negativos, fracasos completos. La reverencia al fuego llegó a su máximo en Persia, donde persistió por mucho tiempo. Algunas tribus adoraban el fuego como una deidad en sí. Otros lo reverenciaban como símbolo flamante del espíritu purificador y de purga de sus deidades veneradas. Las vírgenes vestales, que las vírgenes vestales, dice, eran las sacerdotisas de la diosa romana del hogar, Vesta. Entonces, las vírgenes vestales tenían el deber de vigilar los fuegos sagrados. Y en el siglo XX se encienden velas como parte del rito de muchos servicios religiosos. Bueno, ¿algún comentario? Vamos, Waldemar, que vos podés. Pues sí, en muchas ceremonias religiosas se utilizan las velas todavía, tanto en funerales como en la primera comunión, por ejemplo, llevan o llevamos nosotros en su momento la vela, entonces eso sí se convirtió en un símbolo, a lo mejor no de adoración, pero sí como un auxiliar para ciertas ceremonias religiosas. Todavía en el Día de Muertos se utilizan también las velas. No sé si en otros países, pero en México se hace el altar de muerto con velas también. Y bueno, viene de eso. Yo ahí no considero que sea un símbolo de adoración, pero a lo mejor sí un auxiliar para otro tipo de adoración, como un tipo, parte de una ceremonia, ¿verdad? Yo Probablemente debo confesar, perdón, ¿no? sí, Yo debo confesar que yo hago mis meditaciones. Acá a la par de mi escritorio tengo una mesita donde yo acá hago las meditaciones y yo tengo una imagen de Jesús y tengo una vela. una vela. Entonces yo hago mi meditación y prendo la vela y prendo mi sahumerio. Pero es como darle, digamos, esa... Sí, una simbología, una es como ambientación. exactamente encontrar esa ambientación para poder adorarlo. Pero no es precisamente una adoración a la vela ni y a la imagen, pero yo confieso que lo hago actualmente. Sí, está bien. Sí, adelante, Javier. Bueno, aquí en Colombia existe una fecha que es el 7 de diciembre, que aquí lo conocemos como el Día de las Velitas. Es una fiesta católica que se pues empezó de ponerle luz o sea, eso me contaba mi mamá, que era ponerle la luz de en caminito a la Virgen para que fuera y bendijera la casa de cada uno. Ahora todo el mundo prende la velita por costumbre y es que cada velita que prendemos pedimos un deseo. Entonces siempre lo hemos hecho toda la vida con los niños, con la familia, y se prenden, se adornan las calles, se adornan los balcones con faroles y prenden una velita. Y existe esa costumbre de pedir un deseo por cada velita que se prende. También lo llaman el Día del Fuego en muchas religiones. Y yo les cuento, ahorita cuando Rita leía lo del arco iris, que es una creencia que yo tengo también, como tonta, pero no dice, cada vez que yo veo un arco iris pido un deseo, y lo mismo cuando veo una estrella fugaz. Cuando hay estrellas fugaces, aquí en Bogotá no se ve mucho, porque cuando sale ve estrella fugaz, también tenemos la costumbre de pedir un deseo. Inconscientemente uno trae muchas creencias que aún mantiene. Tal cual, tal cual. Una pregunta, los que saben, no estoy seguro, el símbolo
que utilizan los judíos, la menorá, o se llama, lleva menorá? velas, o sí, que son 7 Es un brazos, candelabro. Es un pero candelabro de 7. sí lleva velas también, ¿verdad? Ellos también tienen una ceremonia en base a eso. Sí, sí, se usa mucho todavía actualmente, pero como dice Rita, pues son símbolos que se siguen utilizando, pero no hay que perder la situación de que no se adora ni al objeto, ni a la vela, ni a... Entonces, pero hay no confusión, sino que a veces la gente como que sí se puede llegar a revolver una cosa con la otra, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿a quién estás adorando? En los documentos de Urantia, pues lógicamente ya sabemos que a la única que se adora es a Dios el Padre, pero a mí lo que me da un poco de tranquilidad es que otra parte donde dice que tú dirígela y ellos se encargarán de llevarla exactamente a donde deba de ser, porque pues estamos empezando a ver las diferencias, pero al momento de hacerlo, pues va a llegar a donde tenga que llegar. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, te cedo la palabra, Carlitos. No, perdona, Javier. Digo yo. 5. La adoración de los cuerpos celestes. La adoración de las rocas, las colinas, los árboles y los animales evolucionó naturalmente a través de la veneración temerosa de los elementos hasta deificar el sol, la luna y las estrellas. En la India y en otros lugares, las estrellas eran consideradas las almas glorificadas de los grandes hombres que habían partido de la vida en la carne. Los caldeos que practicaban el culto a las estrellas se consideraban a sí mismos hijos del Padre Cielo y de la Madre Tierra. La adoración de la luna precedió a la adoración del sol. La veneración de la luna llegó a su máxima expresión durante la era de caza, mientras que la adoración del sol se volvió la ceremonia religiosa principal en las eras agrícolas subsiguientes. La adoración del sol por primera vez se arraigó extensamente en la India y allí persistió por más tiempo. En Persia, la veneración del sol dio origen al culto mitráico posterior. En muchos pueblos el sol se consideraba el antepasado de sus reyes. Los caldeos colocaban al sol en el centro de los 7 círculos del universo. Las civilizaciones más recientes honraron al sol dando su nombre al primer día de la semana. El dios Sol se consideraba el padre místico de los hijos del destino, nacidos de la Virgen, que de vez en cuando, según se creía, se otorgaban como liberadores de las razas favorecidas. Estos infantes sobrenaturales siempre aparecían a la deriva en algún río sagrado para ser salvadores de una forma extraordinaria, después de lo cual crecían hasta volverse personalidades milagrosas y los liberadores de sus pueblos. Este es un documento cortico. Si alguien tiene algún comentario, algún aporte, pregunta, o nos quieran contar algo. Muchas gracias. Sí, solo que, como decía Waldemar, que son vestigios, ¿no? Primitivos y que los seguimos teniendo, como eso de tocar madera. Yo lo hago, de repente no sabía que venía de esa época de la adoración a los árboles. Y esto de la adoración a las estrellas, a la luna, a los astros, en la actualidad tenemos la astrología, que si bien el libro Durantia nos dice que los astros no influyen para nada en nuestra vida ni en nuestro destino, es algo que se practica, que mucha gente va a leer, ay, a ver qué me dice hoy el horóscopo. O sea, cómo todas esas cosas no sabemos de dónde vienen, pero se arrastran hasta el día de hoy. Nada más ese comentario. Gracias. Sí, gracias, señor Isabel. Gracias. Continuamos entonces. Número 6, la adoración del hombre. Habiendo adorado todo lo demás en la faz de la tierra y en los cielos, el hombre no dudó en honrarse a sí mismo con dicha adoración. El salvaje, de mente sencilla, no hace una distinción clara entre bestias, hombres y dioses.
El hombre primitivo consideraba sobrehumanas todas las personas fuera de lo común y tanto temía a estos seres que los reverenciaba. Hasta cierto punto, literalmente, los adoraba. Aún el nacimiento de mellizos se consideraba sumamente afortunado o desafortunado. Los lunáticos, los epilépticos y los retardados frecuentemente eran adorados por sus semejantes de mente normal, quienes creían que dichos seres anormales estaban habitados por los dioses. También eran adorados los sacerdotes, los reyes y los profetas. Los hombres santos de la antigüedad se consideraban inspirados por las deidades. Los caciques tribales morían y se los deificaba. Más tarde, las almas distinguidas morían y se las santificaba. La evolución sin ayuda no originó nunca dioses que fueran más elevados que los espíritus de los humanos muertos, glorificados, exaltados y evolucionados. En la evolución primitiva, la religión crea sus propios dioses. En el curso de la revelación, los dioses formulan la religión. La religión evolutiva crea sus dioses a imagen y semejanza del hombre mortal. La religión reveladora trata de transformar y evolucionar al hombre mortal a imagen y semejanza de Dios. Los dioses fantasmas, que se supone tienen origen humano, deben ser distinguidos de los dioses de la naturaleza, porque la adoración de la naturaleza desarrolló un panteón, espíritus de la naturaleza, elevados a la posición de dioses. Los cultos de la naturaleza continuaron desarrollándose paralelamente con los cultos de los fantasmas que aparecieron más recientemente, y cada uno ejerció una influencia sobre el otro. Muchos sistemas religiosos comprendían un concepto dual de la deidad, dioses de la naturaleza y dioses fantasmas. En algunas teologías, estos conceptos están entrelazados en forma muy confusa, tal como se ilustra en Thor, un héroe fantasma que también era el amo del relámpago. Pero la adoración del hombre por el hombre alcanzó su máximo cuando los gobernantes temporales requerían tal veneración de sus súbditos que para sustanciar dichas demandas declaraban haber descendido de la deidad. Recordemos en el caso antiguo del rey Nabucodonosor, que mandó a hacer una estatua así gigantesca para que todos se inclinaran y adoraran la estatua de él que había allá en Babilonia. Y uno piensa pues que eso es algo que ya pasó, pero no, tristemente ocurre en estos mismos momentos. Si fuéramos a Corea del Norte, allá también tendríamos que estar inclinándonos y prácticamente adorando las estatuas de sus gobernantes. Así que llegamos pues a una etapa mucho más elevada de que ya no adoramos a la naturaleza, a los astros, a las piedras, sino a otro hombre, a otro ser humano, y por eso se habla de la adoración del hombre por el hombre. Si alguien tiene algún comentario. No, pues en lo que se dice al principio de cómo el hombre le da forma a sus dioses, miremos y nosotros hemos sido formados de que Dios tiene cara, piernas, manos, cabeza, tono de extremidades, como una persona, un viejito, o en otras partes le ponen como una figura de luz, pero una figura humana, cabeza con brazos, con piernas, eso Correcto, sí. se ha Sí, sí. mantenido. Como leímos ahí, sí, justamente, sí, Javier, sí, correctamente, de que eso ocurre en las religiones evolutivas, que prácticamente el hombre crea a Dios a su imagen. Por eso Dios es lleno de ira, de venganza, de enojo. Es un ser humano con ciertos poderes, pero es un ser humano. Entonces, habría que cambiar eso que dice que en el principio Dios creó al hombre y decir en el principio el hombre creó a Dios. Y ese es el Dios de las religiones evolutivas, Sí. diferente al Dios de las religiones reveladas, que sí son diferentes. Exactamente, sí, ahí se leyó en el numeral, correcto. Bien, pues entonces vamos Yo ya. quiero hablar, pero no sé dónde está la manito. Oh, bueno, está bien, sí, Luis, siga, claro, siga, Luis. No la consigo. Pero
referido a todo esto y con lo que decía Valdemar ahora de la serpiente que levantó Moisés y que todo, nada más el que la miraba se curaba de la mordedura de las serpientes de verdad. En los evangelios Jesús hace referencia precisamente a eso y dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, también él tiene que ser levantado para que todo el que crea en él viva, tenga vida eterna. Entonces, yo pienso que de ahí viene esa cuestión sobre todo de los católicos. Yo fui católico muchísimos años, eh, pero nunca me llamó la atención esas cosas, ¿no? Pero normalmente a la hora de rezar necesitan hacerlo delante de una cruz, cargan la cruz como un amuleto, ¿no? O sea, cuando tienen un susto, un peligro, se la agarran, que lo proteja. Igual cargan el rosario como un amuleto, que le rezan a la Virgen. Y han tomado todas estas cosas precisamente en el sentido de adoración. Tampoco creo que es que ellos crean que, aunque hay en muchos sitios donde el artículo se le cree que tiene poderes, ¿no? La mayoría pienso yo que simplemente es una imagen que hace referencia o algo que les evoca algo, como decía ahora que prendía una vela a la hora de rezar. Si la vela te da pues decía Rita, ¿no? Da un sentido así, a lo mejor te llena de paz. Yo oigo trinos de pájaros y lluvia cayendo a la hora de meditar, ¿no? Son como, más que todo como símbolos, pero sí creo que como decía alguien ahí, que la religión eso todavía les falta muchísimo evolucionar, sobre todo la católica, porque tiene mucho eso de las reliquias. De hecho, los altares que tienen las iglesias católicas para consagrarlo, para que se pueda hacer ahí la cena, necesita que tenga una reliquia de algún santo, un clavo de la cruz de Cristo, una espina de la corona o algo así, para hacerlo sagrado, ¿no? O sea que eso todavía lo tenemos, a pesar de toda la evolución que tenemos, hay muchísima gente que todavía necesita. Yo pienso que es una cuestión de necesidad, de tener algo en qué creer, en qué aferrarse, en tocarlo para verlo. Es mi idea. Gracias. Sí, sí, gracias, Luis. Sí, cómo no. Bueno, pues entonces los dejo ahora con Flor. Bien. 7. Los ayudantes de la adoración y de la sabiduría. La adoración de la naturaleza puede parecer haber surgido natural y espontáneamente en la mente de los hombres y mujeres primitivos, y así ocurrió. Pero durante este tiempo existía en operación en estas mismas mentes primitivas el espíritu ayudante sexto que había sido otorgada a estos pueblos como influencia directora para esta fase de la evolución humana. Y este espíritu estaba constantemente estimulando el impulso a la adoración en la especie humana, sin importarle cuán primitivas fueran sus primeras manifestaciones. El espíritu de adoración dio origen definido al impulso humano de adorar, aunque el temor a los animales motivó la expresión de la adoración y su práctica temprana se centró en objetos de la naturaleza. Puse aquí esta tablita porque siempre es bueno volver a recordar estos detalles que ya vimos en documentos anteriores, pero que siempre una recordadita nos ayuda a poner las cosas en su lugar o al menos mentalmente recordarlas, ¿no? Están hablando aquí de dos ayudantes de la mente que son el sexto y el séptimo, que son el espíritu de adoración y el espíritu de sabiduría. Sabemos, como ya hemos visto, que estos espíritus ayudantes de la mente, que son 7, se derivan del espíritu creativo del universo local, la cual se deriva del espíritu infinito del paraíso. Y los espíritus ayudantes son el de intuición, el de entendimiento, el de valor, conocimiento y asesoramiento, que funcionan tanto en animales como en hombres. Y los dos últimos, los dos de que nos habla esta sección en particular, son la adoración y la sabiduría, que solamente funcionan en el hombre, o sea, en nosotros. Bien. Debes recordar que el sentimiento y no el pensamiento fue la influencia guía y controladora en todo el desarrollo evolucionario. Para la mente primitiva existe poca diferencia entre temer, evitar, honrar y adorar.
Cuando el impulso de adoración está disciplinado y dirigido por la sabiduría, pensamiento meditativo y experiencial, comienza a evolucionar hacia un fenómeno de verdadera religión. Cuando el séptimo ayudante, el espíritu de la sabiduría, alcanza un ministerio eficaz, entonces el hombre, a través de la adoración, comienza a dar la espalda a la naturaleza y a los objetos naturales en favor del Dios de la naturaleza y del Creador eterno de todas las cosas naturales. Este documento fue presentado por una estrella brillante vespertina de Nevadón, y la lectura del día de hoy, cortita pero sustanciosa, estuvo a cargo de Javier Puerto, Rita Colantonio, Carlitos García y Flor Robles, una servidora. Es bonito cómo termina este documento, ¿no? Hablando ya de lo que sí nos involucra a nosotros, ya no vamos a adorar a la naturaleza, aunque claro, no podemos evitar, y seguramente a muchos les pasa, que si están en la naturaleza, de hecho Jesús lo hacía, Jesús en algún momento sugirió ir afuera a la naturaleza, no porque ahí estuviera Dios precisamente, pero es una manifestación de la creación, es una manifestación de Él. Y seguramente les pasa a ustedes que cuando ven un pajarito, una flor, una planta, el cielo, el viento, no se puede evitar, al menos yo no puedo, pensar en Dios, saber que Él es el creador de todo eso y sentir su presencia. Creo que es hermoso y además es inspirador y quizá hasta promueve de alguna manera un diálogo con el Padre y con nuestro soberano también, por supuesto. Y eso nos llena de paz, de alegría, se siente esa comunicación, no solamente comunicación, sino también comunión con nuestro Padre. Y yo lo encuentro maravilloso también, claro. Adelante, Valdemar. No, pues estoy de acuerdo con Flor. No es lo mismo adorar que admirar. Admirar la obra de Dios, de la naturaleza, es admirarla precisamente, y la adoración solamente a Él. Y nada más para recordarle, y corríjanme si me equivoco, hace 1 millón de años, cuando el planeta Urantia o la Tierra fue considerado como habitado, es precisamente cuando llegan Andón y Fonta a manifestar esos dos ayudantes de la mente, que era la adoración y la sabiduría. Antes de eso se estaban manifestando todos los demás, pero hasta que se manifestaron esos, y a partir de ahí el hombre se considera como un ser humano, y a partir de ahí, hasta dice ahí que les dio mucho gusto ahí arriba, y ya tomó tanta espera para que desde ese momento, cuando aparecen precisamente esos dos, adoración y sabiduría, aunque todavía no los usamos muy bien, pero ahí estamos caminando. Sí, Gracias. efectivamente. Fue la mente de Fonta la que hizo contacto con el ayudante de adoración y después el de Andón, ¿verdad? Y claro, sí hubo gran regocijo allá arriba, porque entonces, ¿qué significaba? Que la mente humana había aparecido en Urantia. Y ahí fue donde ya definitivamente se registra Urantia como un mundo de vida evolucionaria y espiritual progresiva, ¿no? Y eso es fascinante. Y además yo creo que, por ejemplo, hablando de la naturaleza, cuando vemos florecitas o plantas o la gran variedad o nuestro mismo cuerpo, yo creo que reconocer todo eso como una derivación de la creación del Padre, de hecho, nos hace admirarnos del orden, del diseño que hay detrás de todo lo que vemos. Y además es hermoso porque nos damos cuenta de que la nuestra, o bueno, el gran universo, no es una creación al azar o espontánea que dijeron abracadabra y se creó todo. No, 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 no. Sino que hay todo un proceso de diseño, un proceso matemático y hasta artístico. Entonces Dios es todo eso y más, ¿no? Y es hermoso, es hermoso. Y bueno, la oportunidad de nosotros de poder compartir eso que nuestro Padre hizo para que nosotros lo compartamos con Él, híjole, solamente es para dar gracias, creo yo. Y bueno, ¿alguien más que tenga alguna inquietud, algo que desee compartir? Hoy se van a ir temprano a casa, parece. Ajá. Pues Flor, yo quiero comentar algo sobre
justamente la labor que hace el espíritu de adoración. En todo lo que hemos leído hoy, en todos esos seres humanos que practicaban todas esas cosas que leímos, existía en sus mentes el espíritu de adoración. Y uno podría pensar que al llegar el espíritu de adoración, inmediatamente iba a poner al ser humano en la adoración correcta y perfecta. Pero no, veo que no fue así. Lo fue llevando a través de todo ese proceso y permitió que adoraran piedras, que adoraran árboles, que adoraran al sol, la luna. Y hoy en día, no puedo yo, por lo menos me imagino ahora, pensar de que ya estamos pues en la perfección, llegamos a lo máximo. Quizás todavía por eso nos permite que nos pongamos alguna cadenita, que toquemos madera, que invoquemos esto o aquellas otras cosas, residuos de tanto tiempo atrás, porque, como dijo Flor, ahora es un proceso. Poco a poco nos ha ido llevando por miles de años y nos ha sacado de adorar piedritas y ahora pues sabemos que hay que adorar a Dios, pero quizás muchas veces esa adoración la podemos confundir con otras cosas, pero el espíritu de adoración permite eso. Su labor es llevarnos poco a poco, lentamente, como ocurre con las cosas de Dios. Un amanecer, por ejemplo, es lento. Eso no es como un switch cuando uno prende y apaga la luz, que prendió y apagó, ¿no? Va oscureciendo con tanta lentitud que uno ni se da cuenta, o va amaneciendo de una manera progresiva, lenta, suave, amable. Y así es como, pues, pienso yo que Dios trabaja con nuestra mente, poco a poco. Bueno, siga Claudia entonces, mientras Flor abre el micrófono ahí. No, voy a decir, ahí está Claudio, pero Carlitos, no te quería quitar la palabra de la boca. Sí, No, Claudia. está bien. ¿Qué tal? No, era quizás para eh, agrandar un poquito lo que dijo Carlos, ¿no? Sobre lo que es a lo largo del tiempo, lo que fue adoración, y luego se fueron conociendo cosas que antes se adoraban y tuvieron una explicación científica, ¿sí? Por ejemplo, el arco iris, ¿sí? Uno pensaba, ¿qué es el arco iris? O sea, nunca podía llegar al arco iris. Y luego, bueno, se supo que eran gotitas de agua que hacían de prisma y, o sea, y reflejaban los colores primarios así del sol. Pero hoy en día todavía tenemos cosas las cuales no podemos explicar y a veces los llamamos misterios de Dios, ¿no? No sé, la energía oscura, tantas cosas que no tenemos explicación. Me acuerdo de ese documento donde hablábamos justamente sobre los distintos tipos de energía que había en el universo, que según el libro Urantia son aproximadamente 30, y nosotros conocemos 4 nada más. Todo quizás se va mostrando a medida que la ciencia va evolucionando. Eso no quiere decir que en algún momento vamos a llegar a decir Dios no existe, no, pero sí vamos a poder darle el valor que tiene Dios y no quizás otro tipo de cosas a las cuales por causa de ignorancia que podemos llegar a tener de cómo se manifiestan, ¿sí? O sea, lo vemos como algo divino, como algo, qué sé yo, la nieve, la lluvia, tantas cosas que hoy sabemos cuáles son los motivos, pero quizás en su tiempo no lo sabían y eran motivos así también de adoración. Era eso nada más, gracias. Gracias, Claudia. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y en realidad para eso son las revelaciones, ¿no? Para poco a poco, de acuerdo al momento cultural que vive el hombre, ir expandiendo el conocimiento, ir aclarando lo que no es y expandir el conocimiento sobre lo que sí es. Claro, a la par con la ciencia que va avanzando y va dando nuevas pautas para un entendimiento, ¿no? Y de ese modo se van descartando los detalles que no son. Claro, hay algunos pequeños detalles que tenemos hoy como tradiciones que quedan y que se celebran y que son bonitas porque finalmente es parte de nuestra historia, como lo que estaba diciendo Javier de las velitas.
O como por ejemplo el Día de Muertos para México, por decir algo, que generó toda una serie de desarrollo culinario, desarrollo en artesanía, por ejemplo, que claro, se originó en un momento en que no había conocimiento de qué sucedía después. Pero hoy en día se entiende de otra forma, más sin embargo, esas tradiciones, siendo parte de nuestra historia, son hermosas, son bonitas y no deberían de desaparecer porque después de todo forman parte de nuestra historia. Y eso es muy valioso también, creo yo. Pero claro, expandiéndonos hacia nuevos horizontes, ¿verdad? De entendimiento y conocimiento. Bueno, Carlitos, te paso la palabra. Bueno, pues sí, estamos hoy tempranito. No sé si alguien más quiere contarnos algo, comentar algo. Todavía nos queda un tiempito. Si no, pues sí, tendríamos que entonces despedirnos para el próximo documento, el 86, la evolución primitiva de la religión. Vamos a empezar entonces a ver cómo la religión fue también un proceso evolutivo. Eso no llegó de un día para el otro, poco a poco, y creo que todavía estamos en ese proceso evolutivo en la religión, claro, con mayor razón, sí, creo que todavía estamos allí. Así que eso es lo que vamos a empezar a estudiar la próxima semana. Y pues si no es más por el momento, pues entonces les deseo un feliz resto de día, fin de semana, y nos veremos el próximo jueves con el favor de nuestro Padre. Aquí nos reuniremos nuevamente. Gracias. Feliz Muchas bendiciones para todos. De verdad a todos un fuerte abrazo Firme. para todos. Pasen bien. Gracias.